Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien y este himno nos dice que por medio de la fe nosotros vamos a llegar al reino de los cielos, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Y nosotros vamos a disfrutar esas promesas que ahora son promesas, pero que se hacen realidad por medio de la fe. En el día de hoy vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, en esta mañana quiero ponerme como instrumento de tu palabra. Que no sean mis palabras, sino las tuyas. Que este mensaje, Señor, sea para mí y sea para todos y también los amigos y hermanos que están con nosotros a través de Facebook. Que con estos ejemplos de fe a prueba de fuego, nosotros podamos visualizar, Señor, nuestra situación y por medio de la fe y el creer en tus promesas, nosotros llegar hasta el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije en la oración, el tema de hoy se titula Fe a prueba de fuego. Y nosotros en la Biblia vamos a ver y hemos visto algunos ejemplos de cómo personas que pasaron muchas situaciones difíciles, pero por medio de la fe, ellos se mantuvieron firmes y no echaron para atrás y no se retractaron y dijeron, no, eso era lo que yo creía antes, ya no. Nosotros vamos a ver en Hebreos 11:1, porque vamos a hablar de la fe. Y puede ser que aquí de los amigos que están no sepan qué es fe. Y nos dice, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es algo que tú sabes que va a pasar, pero tú no estás viendo eso. A Dios le creemos por fe, porque no lo hemos visto, pero sí lo sentimos. Entonces, en esta mañana nos vamos a ir en lo que fue la lectura bíblica, Isaías 43:1 y 2, y nos dice, pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice, no temas. Cuando usted tiene miedo, cuando usted no sabe lo que va a pasar y a usted le dicen, espérate, no temas, que yo estoy contigo. Y así dijo el Señor, dice, porque yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre. Y en el cielo vamos a tener nombres nuevos. O sea que por fe también creemos eso. Y el Señor le dice, porque tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Isaías 43:1 y 2. Y esto son promesas fieles, verdaderas, y que fueron dichas a personajes bíblicos que pudieron vivir y tener esa experiencia. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la experiencia que tuvieron los 4 jóvenes hebreos, pero específicamente los tres amigos de Daniel que tuvieron que pasar por el horno de fuego. Ustedes se imaginan, ni nos imaginamos. No somos capaces como de nosotros imaginarnos en un horno de fuego. Pero saben ustedes, queridos hermanos, que aquí en esta tierra, en nuestra vida, nosotros tenemos hornos de fuego. Nosotros tenemos situaciones bien difíciles, tenemos situaciones de salud, tenemos situaciones familiares, puedes tener situaciones con tu trabajo que te hacen sentir que en el momento tú estás en un horno de fuego. Ahora, depende cómo tú reacciones ante esa situación. Esa es la diferencia. Y las pruebas no son para destruirnos. Y aquí vamos a ver ese ejemplo que nos narra en Daniel capítulo 1,
capítulo 2 y capítulo 3. En el primer capítulo vemos cómo el reino de Judá fue conquistado durante el reinado del rey Joacim, y Nabucodonosor entonces se apropió de esa ciudad, de ese país, ¿verdad? Y entonces él lo primero que hizo fue mandó a buscar jóvenes escogidos. Recordemos que no eran cualquier joven que andaba por ahí por la calle, no tenía conocimiento o que no estudiaba o eso, eran preparados. Eran la crema innata de esa sociedad y mandaron a buscar a esos jóvenes y allí se aparecieron Sadrach, Mesach, Misael y Abednego, ¿verdad? Muy bien. Esto nos lo narra en el capítulo 1 y desde que ellos llegaron, ellos marcaron su diferencia. Ellos pusieron límites. Y con el Señor, queridos hermanos, nosotros tenemos que poner límites, pero no límite al Señor. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nosotros mostramos que somos verdaderos hijos del Señor? Imagínense ustedes ante la corte, vamos a decir, ante el presidente de la República, en nuestros casos y en nuestros países, y usted venir con condiciones, lo mandan a llamar y usted viene con una condición, que no, que le van a dar comida de la del rey, y usted, confiando en el Señor, usted le dice, bueno, si fuera posible, nosotros no queremos alimentarnos con la comida del rey, danos legumbres, danos frutas, danos otras cosas. ¿Cómo ustedes están rechazando lo que el rey ha dispuesto para ustedes? Me imagino, así imaginándome yo, ¿eh? Bueno, pues cuando la gente ve que nosotros estamos firmes en lo que nosotros creemos, usted puede estar delante de cualquier persona y a usted será escuchado, porque hay algo que llama la atención cuando usted es una persona que da ejemplo de lo que usted cree y que usted, el Señor, lo apodera con esa sabiduría y esa forma de hablar, y entonces usted sabe cómo pedir las cosas y el Espíritu Santo transforma eso que usted dijo. Pues así mismo fue. Y a ellos no le dieron esta comida y ellos le dijeron, bueno, tú vas a probar 10 días y tú vas a ver los jóvenes que no se alimentaron así y nosotros. ¿Y qué ustedes creen? A los 10 días ellos estaban flaquitos, feos. Ellos estaban rebosantes y su inteligencia le fue multiplicada. O sea que ya desde ahí ellos en ese gobierno veían que esos jóvenes eran especiales. Así hoy en día Dios espera que tú joven, que tú adulto, que yo seamos personas especiales. ¿Y qué nos hace especiales? En nosotros confiar en el Señor, en nosotros creerle a Dios. Y entonces eso nosotros lo vamos a ir mostrando en nuestra vida. En el capítulo 2 vemos cómo ellos, como ahí el rey comienza a soñar y nadie puede interpretar el sueño, pero era algo difícil porque a él se le olvidó el sueño, al rey Nabucodonosor, imagínense, mandó a buscar todos los sabios y toda la gente que él tenía en su corte para que dijeran el sueño, pero cosa difícil, nadie lo podía recordar. ¿Y qué hizo? Dijo que los iba a matar a todos. Cuando Daniel escuchó eso, entonces le pidió una audiencia, le dijo, espérate, yo tengo a alguien que me puede mostrar lo que tú soñaste. ¿Y quién era ese que podía revelar lo que no estaba revelado? Solamente Jehová, Dios. Nosotros tenemos que confiar en este Dios que sabe el futuro. A veces nos preocupamos por lo que estamos pasando hoy y perdemos de vista quién está al control, quién es nuestro Dios. Amén. En esos momentos, nuestra fe tiene que estar
fuerte, fuerte, fortificada en Dios. Y Dios permite las pruebas y dice que no son para que nosotros nos desanimemos. Ay, ya yo no quiero ir a la iglesia. Ay, ya. Ay, el Señor. Mientras estemos aquí, vamos a pasar muchísimas cosas porque somos humanos. Y es una lucha espiritual entre Dios y Satanás. Y esas cosas malas que nos llegan a nuestra vida, no es Dios que las manda, nos la permite. Pero de nosotros está en cómo nosotros vayamos a tomar esa prueba. Si nosotros nos llevamos, ay, ¿por qué a mí? Porque a mí no pienses por qué a ti. El Señor sabe para qué. Y es para que nosotros crezcamos en la fe. Nosotros creamos en sus promesas. Gracias, hermana. Creamos en sus promesas y demos testimonio de a quién nosotros le creemos. Es un Dios fuerte, omnipotente, todopoderoso quien está con nosotros. Y entonces cuando nosotros nos acordamos, wow, pero yo no estoy sola. Tú no estás solo. Ese problema que tú tienes, esa enfermedad, perdiste el trabajo ahora, tienes problemas con tu esposa o esposo, se te murió tu hijo, se te murió tu esposo. Aquí habemos de eso. Habemos ejemplos vivos. Y yo hoy, en la forma de, ya yo estoy comenzando a usar colores. Hay mucha gente que eso es personal. Yo no me daba el corazón para yo ponerme, por ejemplo, este color verde. Ni siquiera el color de estos zapatos. No, porque mi dolor era tan grande que no podía ponerme esos colores. Pero ya los voy introduciendo. Y esta mañana yo le preguntaba a mi esposo y eso. Y cuando me comuniqué con mis hijos, le digo yo, este color verde hoy significa para mí y como testimonio que Dios sana, restaura y salva en el nombre de Jesús. Y por eso yo estoy aquí parada. Y le doy gloria a Dios porque es cierto, cada vez que me toca la escuela sabática, ya van a ser 4. Me queda una pendiente. Y habla de lo mismo. Habla de cómo sobrepasar las pruebas, la ansiedad, de cómo Jesús está ahí contigo y todo eso. O sea que esa es mi misión ahora. Y cuando escogí el tema, yo le decía a Dios, Señor, ayúdame a yo hablar de lo que tú quieras, de qué se necesita. Porque normalmente, o sea, uno no piensa como yo voy a hablar de esto y eso, o sea, quizá tú lo piensas, pero puede ser hasta que a lo último te cambie el tema. Si el Señor no cree como que ese es, cambia. Y bien, pues ahora estamos entrando ya a otra etapa de nuestra vida. En medio de la prueba y en medio del dolor. Y Dios nos dice que Él permite las pruebas. Y si vemos en la Biblia, nosotros vamos a ver muchos hombres, muchos personajes de Dios que tuvieron pruebas que nosotros no somos ni nos la imaginamos. Pero, ¿y el Señor nos promete que no vamos a pasar por ninguna prueba? Que todo va a ser felicidad. Y que si tú aceptas al Señor, a ti no te va a faltar nada. Y que tú vas a estar sobre todo, que a ti nunca te va a faltar trabajo. Wow. Que siempre va a estar en salud. Que nadie de tu familia se va a morir. Mientras estemos aquí, sí vamos a pasar por todo eso. Lo que pasa es que hay una diferencia del cielo a la tierra cuando a ti te pasan esas situaciones y tú crees en el Señor. Y tú crees en las promesas de Dios. Y entonces tú transmites un mensaje y tú dices, bueno, pero esa persona, yo quiero creer en lo que ella cree. ¿Qué es lo que le pasa? Que debiera estar destruido, destruida. Y no es así. Y eso no viene de uno.
Y yo le doy gloria a Dios en esta mañana porque nos ayuda a confiar en Él y a confiar en sus promesas bajo cualquier circunstancia. Y no preguntarme, uy, ¿por qué a mí? Señor, que tu propósito se cumpla. Que tu propósito se cumpla en nosotros, Señor. Y tú conoces el futuro desde antes de nosotros nacer. Y nos ama con amor fraternal. Pues, volviendo a Daniel 3, entonces nos encontramos con que ahí ya Daniel va y le dice el sueño. Pero Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era el Dios verdadero porque le reveló y él no se acordaba del sueño. Pero después de eso, él como rey quiso destacarse, quiso hacer ver entre todas las naciones que su reino era poderoso y que su reino era el más grande que había. Esta estatua que él había soñado tenía diferentes metales, hierro, barro, oro, pero él mandó a hacer una estatua de oro. El oro es duro, significa realeza, significa poder. Y en este tiempo, entonces, se le ocurrió eso. Y ustedes saben que siempre están los consejos. Y ahí entonces dice que Daniel había recomendado a sus amigos. Y entonces cuando esos amigos, él mandó que cuando sonara la música, todo el mundo tenía que postrarse ante esa imagen. ¿Y qué ustedes creen? ¿Los amigos de Daniel se postraron? No. Vamos a ver la primera lectura que tenemos. Yo me voy a asistir de algunos jóvenes, porque esto es representado por el departamento de jóvenes de nuestra iglesia. Así es que nuestra primera lectura, vamos a ver, chicos, el que tiene el número 1. Número 1 está Daniel 3, 2 al 7. Párese, Amy. Perdón, Amy, vamos a pedirte que pases para que para allá, para que se pueda escuchar, porque en la transmisión no se escucha. Si nos ayudan, se lo agradezco. Sí, te lo llevas para allá y entonces ahí los demás leen. O chicos, ¿se podría mover? Si no es mucho pedir. Ok, está bien. Bueno, vamos a saber, Amy. Daniel 3, 2 y 7. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, retorcedores, consejeros, jueces y todos los gobernadores de provincia, para que viniese a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, retoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estando en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la
estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será hecho dentro de un horno de fuego ardiendo, por la cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Muy bien, gracias, Amy. Entonces, ahí estamos viendo cómo el rey se le ocurrió su brillante idea, ¿verdad? De que todo el mundo le adorara y cómo mandó a tocar la música y todo, y que todo el mundo cuando tocaran en el reino entero tenía que postrarse. Pero habían personas ahí fieles a sus creencias. Y aunque tenían una presión de grupo, imagínese usted que está aquí y solamente a un llamado, pararse usted. Y usted va a mirar todo el mundo y va a decir, ¿eh? Pues esas personas, esos muchachos sintieron esa presión de grupo. Pero a ellos no les importó porque por el que ellos hacían eso y desobedecían, era más grande. Era el Dios todopoderoso y era el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿por qué desobedecer al Señor cuando Él te dice que no te postres a imágenes? Ya ese mandamiento estaba desde la creación del mundo. No te postres a imágenes. No negocies. Al el rey ver, vamos a ver en los versículos de Daniel 3:8, la segunda lectura, 3:8 al 12. Madeline. No se escucha, Madeline. Hay que, sí. Lo deja por ahí. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado ni no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Muy bien. Entonces, ahí vemos cómo nos cuenta la historia de cómo esos varones no se dejaron llevar. Ellos no sintieron, quizás sí sintieron la presión, pero no se dieron a ella. En nuestra vida hoy nosotros sufrimos de eso a cada rato. Quizás los compañeros del colegio o del college o en la universidad, que tú no vas a coger esa clase tan importante en sábado, pero te vas a quemar, no vas a aprobar el curso. ¡Wow! Pero tenemos que, dice aquí una de las cosas que debemos aprender en esta mañana es que no debemos comprometer nuestros principios bajo ninguna circunstancia. Y no importa que nos estén presionando, vale la pena nosotros mantener nuestra integridad. Cuando a usted ven que usted por lo que cree, usted actúa derecho, a usted lo respetan. Usted es valorado en su trabajo.
Y si el Señor permite que ya de ese trabajo o que esa materia no la aprobemos en ese momento, Él sabe en qué momento nosotros lo vamos a aprobar. Creámosle a Dios, seamos fieles a Él, no importa si nosotros, dice que no tenemos que temer a menos que nosotros no recordemos la manera en que el Señor nos ha librado en el pasado. Nosotros debemos de ser íntegros y mantenernos fieles a nuestros principios. Nuestro Dios es todopoderoso y Él nos puede librar de cualquier situación en la que nosotros estemos. Muy bien, y entonces seguimos con la tercera lectura. Vamos a ver la tercera. Wesley. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí nuestro Dios, a quien serviremos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoramos la estatua que has levantado. Muy bien, gracias, Wesley. Entonces ahí ellos pusieron sus puntos claros. El rey Nabucodonosor, al ver que ellos eran esos jóvenes tan valientes, dignos de admirar, le dijo: yo le voy a dar una segunda oportunidad a ustedes. Vamos a tocar de nuevo, o sea, la orquesta va a tocar de nuevo para que ustedes se puedan arrodillar. ¿No les ha pasado así? ¿No les parece algo como conocido? ¿No les ha pasado? A veces nos dicen: bueno, está bien, como tú no lo tomaste este sábado, yo te lo voy a dar el otro sábado. Te voy a dar esa segunda oportunidad. Y usted dice: qué oportunidad, ¿verdad? A que haga lo mismo, a que reniegue de mi fe, a que dude del poder que Dios tiene, de que Él me va a ayudar a salir de esta, a que dude de que Dios permite las pruebas, pero Él está en medio de nosotros cuando tenemos las pruebas. Ay, sí, mi hijo, sí, tú estás pasando por eso, te botaron del trabajo y el Señor se retira. No, Él está ahí y Él te provee. Cuando tú estás lleno de tristeza, el Señor te recuerda de otras personas. Él te recuerda que Él también perdió a su hijo. Te recuerda a Job, que lo perdió todo, pero no renegó de su fe. Te recuerda a Juan, que fue quemado en el horno de fuego, en la olla de aceite caliente. Te recuerda a los jóvenes, y que ese fuego era tan fuerte que cuando los guardias murieron de tanto calor que tenía, salía hacia afuera. Pero ¿qué ocurrió? Ellos no estaban solos. Ahí se veía otra imagen del Dios Altísimo. Así nos pasa a nosotros. Nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros en medio de las pruebas. Y nosotros somos testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Que aunque estemos aquí y pasemos por situaciones difíciles, por problemas, pero Él está en medio de nosotros, como esa imagen que se veía en el horno de fuego. Y cuando fueron donde el rey, ustedes saben que siempre los que actualizan están ahí. Y fue el reporte al rey y le dice: pero ahí hay 4 personas, ahí no hay 3. Y cuando fueron, esa era la imagen del Dios Altísimo que estaba ahí. Cuando lo sacaron, ustedes se imaginan, su ropa no olía a fuego, no estaba quemada. Qué mayor testimonio
de fidelidad a Dios, de fe, de que Dios cumple nuestras promesas, sus promesas en nosotros. Y ellos dieron ese testimonio. Nosotros debemos de permanecer de rodillas ante, a Laura le toca un versículo. Ven, Laura, y léelo, por favor. Y entonces vamos a ver en esa historia. Le damos las gracias a todos los chicos, a los 4 que nos están ayudando en las lecturas bíblicas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro De la Biblia. Ahí nos está hablando de otra situación que en este mundo nosotros muy pronto vamos a ver. Y al igual que aquellos 3 jóvenes fueron probados en el horno de fuego, como mencionó ahorita, cada cual tiene su horno de fuego. Quizá el tuyo no es el mío. El tuyo no es el de la hermana Isabel, o el del hermano Antonio, o del hermano Ovidio, o de Wesley. Quizás no es el de Giancarlos, pero sí hay uno. Pero debemos de recordar que nosotros debemos de mantenernos de pie ante el mundo, pero primero debemos hacer algo, y es estar de rodillas. Una forma de nosotros poder, con la ayuda de Dios, vencer nuestras pruebas es caer de rodillas ante el Señor, es pasar tiempo con el Señor. Y ahí Él nos va a mostrar su voluntad. Nosotros estamos viviendo ya cerquita, vamos a estar en un tiempo de angustia. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y antes de que el Señor venga, su pueblo va a ser probado. Al igual que esos jóvenes fueron probados, y es un asunto de adoración. Y debemos de estar atentos a eso. Y de nosotros depende que nosotros sigamos siendo fieles, o que nosotros claudiquemos y digamos, no, como dijo Pedro, no, yo no soy de esa gente. Que el Señor nos capacite en este día. Al igual que esos jóvenes hebreos, nosotros debemos de asistirnos de las promesas de Dios, de pedir que nuestra fe crezca cada día. Y debemos aprender algunas lecciones. Dice que los hijos de Dios se destacan en lo que hacen. Muchachos, adultos, niños, adolescentes, vamos a ser buenos en lo que hacemos. Usted vino de J1, como tengo amigas aquí, pero en el trabajo que le toca, hágalo bien. No haga un trabajo mediocre, porque usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Nosotros no podemos estar escondiendo basurita para no barrerla, no. Nosotros tenemos que ser excelentes, porque esto es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No debemos de comprometer nuestros principios bajo ninguna circunstancia. A propósito de los J1, voy a hacer una anécdota, y es tengo un sobrino que está en Chicago. Él tiene 18 años, bien jovencito, y él aplicó para esa visa de J1, y él está en el Six Flags de allá, un parque de juegos. Y él se fue, él es director de conquistadores allá en la iglesia, hijo de mi hermana Yulisa.
¿Y qué ocurre? Él tenía miedo porque a nadie le dan el sábado. Y le decíamos, Marcos, confía en el Señor. Y en tu entrevista, cuando tú vayas y hablen de los días libres, tú le dices que tú eres adventista del séptimo día y que te gustaría que dentro de sus días libres tú tuvieras el sábado, porque tú adoras al Señor en sábado y vas a la iglesia. Y el día antes llegó allá y él tenía, y dice, y ponen el grupo de la familia, oren por mí que hoy tengo la entrevista. Y todos lo que hacíamos era darle ánimo y alentar su fe. Queridos, Marcos tiene 2 trabajos. Él está trabajando en el día, tiene libre viernes en la noche, o sea, él tiene libre sábado en la tarde, viernes en la tarde, ¿verdad? Hasta la noche donde comienza la puesta de sol, y tiene el sábado libre. Y Marquito puede visitar iglesias por allá, pero su fe, sus principios, primeramente su principio, él lo puso delante. Joven, es un reto, no es fácil nosotros poner a Dios en primer lugar, pero siempre nos va a dar mucha recompensa, muchas bendiciones. Y por nuestro ejemplo, otros pueden llegar a los pies de Jesús. Nuestro Dios es todopoderoso, es la tercera lección del día de hoy. Y dice algo importante, Dios no nos libra de las pruebas, sino que nos libra en las pruebas. Entonces, si analizamos eso, a mí me tocó mucho esta frase. Dios no nos libra de las pruebas, van a llegar. Estamos aquí en el mundo de pecado y es una lucha espiritual, como dije anteriormente. Pero Él está ahí con nosotros durante la prueba. Así es que Dios es todopoderoso y nunca, nunca estamos solos. Dice que Satanás, con todas las huestes del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Así que, queridos hermanos, hoy en esta tarde ya, yo quiero hacerle un llamado a que no tengamos miedo en este tiempo que vendrán y todo eso. Y que el Señor nos va a librar de nuestro horno de fuego. Y dice que si tú estás pasando duras pruebas hoy, la mejor manera de tú pasar una prueba es al lado de Jesús. Ven a Jesús en el día de hoy. Pídele que te aumente tu fe para nosotros salir victoriosos como aquellos jóvenes y muchas personas más que pasaron su crisol a propósito de las lecciones que nos han servido de mucho. Ese crisol que tú estás pasando, el Señor está contigo. Está contigo, tú no estás solo. Así es que, queridos hermanos, yo quisiera orar por aquellas personas que están aquí en el día de hoy, que quieren ponerse en las manos del Señor para que Dios aumente su fe y pueda pasar y pueda dar testimonio de que Él vive en nosotros. Así es que si tú sientes eso en tu corazón, puedes pararte y vamos a orar por ti. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos agradecidos de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Por tu, Señor, recordarnos mediante tus mensajes que no estamos solos, que debemos aferrarnos a ti, de que no debemos negociar tus principios, de que nuestra fe crecerá y de que tú te vas a glorificar en nuestra vida y que los demás van a ver el ejemplo, Señor, de que tú eres un Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios que está con nosotros durante la prueba.
Un Dios que vino a pasar lo que nosotros pasamos en esta tierra y que no eres ajeno a nada de lo que está ocurriendo. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. Bendice los jóvenes. Bendice las madres, los esposos, los enfermos. Bendice los hogares. Si hay alguien que no tiene trabajo, Señor, súplele. Pero que tus principios Él los pueda poner primero que las necesidades. Danos un resto de la tarde feliz. Bendice, Señor, a cada persona que está viendo la transmisión en este día. Acompáñanos siempre y bendícenos, Señor, porque tú estás con nosotros en medio de nuestro fuego, en medio de nuestro foso de los leones, en medio de esa olla caliente de aceite, en medio de las piedras, como Esteban, Señor, en medio de Isaac y de Jacob, cuando le pidieron que ofreciera a su hijo, Señor. Tú también ofreciste tu hijo en la cruz por nosotros, Señor. Permite que nosotros valoremos ese sacrificio, amándote, aumentando nuestra fe y creyendo en tus promesas para nosotros pronto, cuando tú vengas, decir, he aquí te hemos esperado y tú nos salvarás. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.